Atención, ministra, don Álvaro. Sí. Cuando la presidencia de la República declara alocución presidencial, tiene por qué hacerlo y nadie le puede decir que no. Eso es potestad del presidente y hace que haya cadena nacional en los canales, incluyendo los canales privados. Todos los canales tienen que estar en alocución porque es un mandato presidencial. Claro. ¿Quién define eso? La presidencia. Puede hacerlo cuantas veces quiera. Ya la oposición está pidiendo en este momento la réplica, que tiene que ser en el mismo tiempo, en el mismo horario, se lo tiene que garantizar, pero la oposición solo tiene unas oportunidades en el año para hacerla. No lo puede hacer sería siempre. Divertido que hicieran otro reality. Una mesa grande con toda esa cantidad de precandidatos que somos que los presidentes. Cascándose entre ellos como en el, como en el Consejo de Ministros, sería divertido. Hay como llenar esa mesa, porque hay muchos, digamos, del sector de la oposición que podrían llenar una mesa así de grande. Lo que ha dicho el presidente de la República, ha insistido hasta este momento, a no ser que cambie de opinión, que va a seguir. Es que va a seguir, porque como dijimos al comienzo, y lo oyeron ustedes, cuando él estaba en las Juventudes Rebeldes, en Cuba vio que el gobierno transmitía en televisión nacional los consejos de ministros, los consejos del gobierno, para que la gente sepa cómo están gobernando. Ayer Colombia se enteró cómo está gobernando el presidente Petro. Así está gobernando. Él quería que viéramos, y él quería que viera el país, y él quería, Pedro, la cifra fue 196 propuestas. Y no ha hecho 145. 145 fue lo que dijo, es decir, dijo quiero que el país lo sepa, como que nos estamos rajando en esto, y él lo va a seguir haciendo y va a seguir insistiendo que los consejos de ministros se tienen que ver en televisión abierta y todo el mundo tiene que saber. Es curioso que se llame consejo cuando el presidente, nos han contado, no oye consejos. Cuando no oye ni un consejo que la gente le aconseja, haga eso. De las cosas que me impresionaron a mí, yo me quedé hasta el final viéndolo. Hasta las 11:47. Cuando ya dicen que terminan, se parece el presidente, pero no cuando su hombre clave ahora, que es Jorge Rojas, que está renunciado en este momento, dice, bueno, entonces dejamos hasta aquí. En ese momento el presidente se para de la silla y se va. Ni termina la transmisión, ni se despide nadie, ni permite que ningún ministro hable con él. La vicepresidenta a los 5 minutos baja, porque estábamos los noticieros allá, baja y manda besos y saludos y se fue. Y nadie más habló. Digamos, normalmente, ¿qué pasa en un Consejo de Ministros, Pedro, don Álvaro, que ha estado, Silvia, que nos ha tocado cubrir consejos, están en ese mismo salón? Al final normalmente se quedan algunos ministros hablando con el presidente, lo que llamamos tirando línea. Entonces, ministro, que vamos en esto, listo, presidente, vamos hablando para... Esto fue, pero ni les digo adiós. Pero Jorge, cada quien para su house. Después de semejante zafarrancho, ¿qué se hubiera quedado? No, yo salgo volando. Después de lo que me inventé. ¿Cierto, bueno, Pedro? Sin decir una sola palabra, fui el protagonista del día, porque todo el mundo tirándome a mí, marica. Sí. Y yo aquí calladito, yo no decía nada, y todo el mundo decía, tú también me vas a decir algo a mí. Debería preguntarle, porque Álvaro sabe cómo se maneja un consejo de ministros. De aquí el que sí sabe cómo se maneja un consejo de ministros es Álvaro Forero. Pero yo llegué a un cargo que se llamaba Subsecretaría General de Presidencia y Secretaría del Consejo de Ministros. Pero cuando yo llegué, se separó. Y yo no fui secretario del Consejo de Ministros, afortunadamente, porque eso llevar unas actas, eso es complicadísimo. Pero obviamente cerrada y todo, claro, y obviamente eso es una cosa de verdad muy seria. Y el presidente de la República, por ejemplo, en el gobierno de Santos tenían a la doctora María Lorena Gutiérrez, que manejaba los semáforos y los y cuando llegaban eso, ya sabía qué estaban haciendo los ministros. Acuérdense lo de los semáforos de ellos. Cuando el expresidente Uribe tenía a la doctora Alicia Arango, por ejemplo, al lado, que manejaba No me joda, a mí me tuvieron en ese tiempo. Debo recordar que yo saqué a pasear el perro y el gato. No me joda, hubo consejo de ministros. Eran diferentes presidentes. Claro, teníamos a Silvia, por ejemplo, cubriendo cuando tú estabas, y además era algo cordial, había whisky, no había cocaína, obviamente. Y allá teníamos jamón serrano y unas viandas pocas en las cuales nosotros discutíamos, pero llegábamos. Ustedes no se imaginan lo que era un consejo de ministros, por ejemplo, con el expresidente Virgilio Barco, Álvaro y Pedro. Esto era una cosa. Jorge, mire, incluso yo tengo entendido que cuando se manejaba eso con la seriedad, quienes hacían parte de esos consejos firmaban para que lo que habían dicho no saliera y no se conociera hasta dentro de cierto tiempo. Recuerde usted que en algunos casos les quitaron el celular en algunos consejos de ministros para que no nos contaran los ministros lo que estaba pasando. Porque si hay... Hombre,
hay diferencias entre en un gobierno, en el interior de un gobierno hay diferencias, en un programa como este hay diferencias de pensamientos y uno discute y debate, pero esto de ayer, como habló el presidente y como le hablaron los ministros al presidente y como le dijeron, si llega a pasar esto, que ha pasado en algunos gobiernos, es con mucho respeto, pero esto no es así, no es así como los digamos. Trapitos sucios Sí, al sol. eso era muy grave. Consejo cada de gobierno ministros. es distinto. Sí, Tengo entendido que en el gobierno Uribe no había demasiada discusión. No. En el de Santos más. Y es que yo de conocer políticos he llegado a un tema muy sencillo que diferencia a los mortales de los políticos, sobre todo los exitosos. ¿Qué? Uno cree que es un concepto banal y he entendido que es el concepto más difícil. Yo, por ejemplo, no tengo eso. No tendría la habilidad para eso. Se llama saber mandar. Saber mandar es dificilísimo. Saber ser es líder. un tema del Sí, temperamento. Hay gente que puede ordenar, yo puedo coordinar equipos de trabajo, pero saber mandar es una cosa que muy poquitos. Yo se la he visto clarísimamente. Álvaro Uribe ni hablar. Al presidente Uribe, claro. El que más me parece que mejor mandaba era César Gaviria, que era claro, Organizaba mucho. delegaba Muy mucho, Muy bueno. pero daba instrucciones clarísimas y bueno. hacía seguimiento de verdad. ¿Se acuerda que en esa época había unos de esos chuzos donde uno metía los papeles? Sí, Entonces él apuntaba, hablaba con usted, Jorge Alfredo, va, Tan, al chuzo. papelito y al chuzo. Y eso quedaba ahí. Uno que sabe mandar mucho, Germán Vargas. Uno que sabe mandar mucho, Juan Manuel Santos. ¿Cómo no? Una que sabe mandar mucho, Claudia López. Gracias, querido Álvaro. Besos. Y ¿Quién está conozco a tomando muchos esos otros que quieren ser presidentes, que tienen habilidades, pero es que saber mandar no lo tiene cualquiera. ¿Quién está tomando esos datos? Sí, está mandando ahí. Esto yo, vea, Ya. para Mire, 2026. Recuerdo que, por ejemplo, cuando hacíamos este tipo de consejos, yo quité los chuzos, eso lo dejamos a Álvaro Uribe. Jorge, pero déjeme también decirle, el gobierno que tuvo una crisis más fuerte de todos ha sido el de Ernesto Samper, y yo retrotraigo eso para decirle cómo también en las crisis se conoce quién dirige y quién no. Sí, señor. En esa crisis de Ernesto Samper, y ahí demostró Ernesto Samper que sabía manejar y tomar decisiones en un momento crítico. Tenía un buen equipo. Es que recuerde usted quién era el ministro, el canciller era un señor Rodrigo Pardo. Yo recuerdo eso. Usted ahí tenía juego de cintura. Tenía un ministro de Interior como Horacio Serpa, un ministro de Hacienda como Guillermo Perry. Que había unos ministros. Y el presidente Ernesto Samper, esto lo digo de verdad, ese momento tan álgido para manejar eso y llegar al final, me parece también que hay que ponerlo, porque en este momento, Jorge, se necesita alguien que maneje esto como una crisis para tratar de acomodar lo que pasó ayer. Le voy a contar una infidencia en lo que no es Voz Populi. Hoy en la despedida de un gran amigo nuestro, en una misa que estábamos, había mucha gente, mucho país, y obviamente el comentario a la salida, pues no podía ser otro, los mentiros políticos que había varios exministros saliendo en esta misa. Y todos coincidieron con una sola cosa, Pedro. Había exministras y exministros. Y yo les pregunté el nivel de ministros hoy con el nivel de ministros de ellos. Y alguno o alguna, no voy a decir, dijo, creo que nos están extrañando. Dijo por un lado uno o una, no les digo quién. Y entre todos, que eran varios, lo que sí dijeron es, lo único, dijo una exministra y todos lo respaldaron, era de varios gobiernos. Había exministros del gobierno Uribe, del gobierno Santos y el gobierno Duque ahí. Y dijeron, lo único que siempre supimos es que el señor nos estaba respaldando. Claro. En eso coincidieron todos. Lo que uno vio ayer es una cosa diferente. Lo que sí tienen los ministros, así usted esté no esté bien o no esté de acuerdo en cosas, es que el presidente al nombrarlos, o se van, por eso son fusibles, pero todos coincidieron, eran varios exministros de varios gobiernos, en que el señor, le dicen así, al señor presidente, al de turno, lo respaldaba. Lo que se vio ayer es que no estaba tan claro. Y sabe que yo creo que lo que estaba en el fondo ayer sucediendo es algo que es común, pero que el gobierno Petro le ha costado más trabajo que a otros. A los presidentes es muy difícil resolver entre nombrar gente leal, porque se supone que hace la tarea y no traiciona, o gente competente
que haga bien la cosa. Que a veces tenga doble agenda. Lo de ayer, La acusación el tema de fondo de lo de ayer es el presidente diciéndole Agendas a sus leales, Sí. ustedes, más que leal, pues no tan leales porque tienen doble agenda. La única que se salvó fue la de ambiente, que le dijo, usted, por usted no. Pero todos los demás quedaron en capilla con doble agenda. Y es muy Fueron difícil todos. decidir Sí. con quién gobernar, porque los leales tienen unas fortalezas. Claro. Trump, por ejemplo, ha nombrado puros segundones que su única virtud casi es que van a ser leales, perros leales totales. Él lo ha llamado Como así. Gustavo Bolívar, que Él ha demostró dicho, ayer. Yo quiero amo, perros Jorge Alfredo. leales. ¿Qué dijo, señor Bolívar? Yo lo amo, Jorge Alfredo. Exactamente. Tengo que reconocerlo. Jorge, ¿sabe que soy leal. esto que estamos hablando, eso parecía una purga, ¿sabe? Mm. De esas purgas que hacían en los estados socialistas, claro, para ver quién está conmigo y quién no. Pero esa Amo a acusación, Pedro Viveros. Ahí salió a flote eso. esa acusación, Ahí salió a flote eso Pedro de una manera. Viveros, Sí, del, señor. del presidente de la República, del jefe, diciendo que todos tienen doble agenda aquí, eso es gravísimo. Muy delicado. Eso es En un gravísimo. consejo de ministros al aire.